vamos a hacer el análisis, el estudio y compartir para Balak 5784. Balak, Ben Zippor, rey de Moab, vio al pueblo de Israel que se estaba acercando y temió. Entonces, la primera pregunta que surge es: ¿por qué no enfrentar a Israel ejército contra ejército? La respuesta es que le tenía miedo al Dios de Israel y no a los hombres de Israel. Entonces, ¿qué hace? Se junta con Miriam y llama a Bilam. Moab y Miriam tenían guerras entre ellos, tenían problemas, pero en esa oportunidad dejaron sus problemas para unirse y enfrentar a Israel. Pero para enfrentar a Israel lo llamaron a Bilam. Bilam era reconocido como un mago, alguien que podía cambiar los hechos de acuerdo a su palabra. ¿Cómo vencer a Israel? Con la palabra, no con el ejército. Entonces lo llamamos a Bilam. Balak dice: a quien tú bendices es bendito, y a quien tú maldices es maldito. Obviamente, esto nos recuerda las palabras de Hashem, de Dios, a Abraham: bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Entonces, esto se transforma en una guerra entre dioses, más que entre pueblos. Bueno, entonces sucede el interjuego entre Hashem y Bilam. ¿Quiénes son estos? ¿Qué es lo que quieren? No, yo no voy a hacer nada que no pueda hacer. Entonces Dios le dice, a la noche, cuando tenía las premoniciones, Bilam, solo dirás lo que yo te permito que digas. Bueno, si yo voy a cumplir con vos. Entonces, Balak le dice, hay mucha plata para vos, mucho dinero. Y como Bilam le interesaba mucho el dinero, si bien rechazó en principio a Balak y a los que mandó, después decidió ir. Bien, aquí sucede un acontecimiento, entre comillas, muy insólito, muy extraño. Y que cuando Bilam va arriba de un asno, de su asna, para ir a encontrarse con Balak, se le interpone el emisario de Dios. El texto en hebreo dice Satán. Y se interpreta que en este caso Satán no es el diablo, sino el que se opone. Es una cosa completamente diferente. Bueno, se lo pone 3 veces hasta que Bilam se enoja, le pega al asno y el asno le habla. ¿Por qué me estás pegando? Si yo te llevé a todos lados, ¿no ves que no puedo pasar? ¿No ves que está el emisario de Dios? Y ahí Bilam lo vio a Satán, al emisario de Dios, y el emisario de Dios le dice otra vez lo mismo. Solamente tenés que decir las cosas que se te permitan decir. ¿Cómo puede ser que un asno hable? Bueno, hay 2 interpretaciones a grandes rasgos.
la que plantean que ese asno y ese habla fue preparado desde la creación del mundo, con otras 9 cosas más, en total 10, cosas, entre comillas, no comunes, insólitas. Y la otra interpretación, muy rabínica, la de Maimónides, que dice que en realidad no sucedió eso, sino que fue un sueño o una visión de Bilam. En resumidas cuentas, Bilam tenía que maldecir a Israel y no podía ni siquiera llevar a su asna donde él quería. Y así todo fue. Bueno, cuando se encuentra con Balac, le dice que construya 7 altares en 3 lugares distintos y va a sacrificarse un novillo y un carnero en cada altar. En total, 42 sacrificios. 42 es el nombre de Dios según el Ana Bekoa, una oración que fue creada, fue escrita esa oración, en el siglo I de la era actual. Bien. Cuando ya está dispuesto Bilam a decir lo que ve, en Bamot Baal, dice que Israel es el pueblo elegido por Dios para su propósito, que Israel no tiene que tener prácticas paganas y que el final de Israel será aventuroso. Entonces Balac lo llama y le dice, pero te llamé para que lo maldigas y lo estás bendiciendo. Bueno, hacémelo otro altar, en Sofim. La palabra de Dios es estable. Si Israel es fiel, todo se cumplirá. Y van a haber 5 victorias sobre reyes, los reyes de Midian. Otra vez Balac dice, pero escuchame, ¿qué estás haciendo? Te pedí que lo maldigas y lo seguí bendiciendo. Bueno, un altar más en Baal-peor. Israel conquistará la tierra. Tendrá grandes reyes y la tierra será siempre fértil. Y ahí ya Balac dijo, no puede ser. Esto, ¿para qué te llamé? Tengo mucho oro para vos, tengo mucho para darte, vas a ser rico. Y entonces se produce una nueva expresión de Bilam que tiene que ver con el futuro de Israel. Israel tiene la providencia de Dios, de él nacerá la estrella de Jacob. La estrella de Jacob es interpretado como el Mesías. Rabí Akiva lo nombró a Bar Kokhba como el hijo de la estrella. Y después que Bar Kokhba perdió la guerra con los romanos, se arrepintió de lo que había hecho. También les recuerdo que los 3 protocabalistas, porque era protocábala, de Babilonia, siguieron la estrella en el horizonte que lo llevó a Belén con el nacimiento de Yeshua. Fíjense cómo están conectadas las cosas. Después esto fue traducido como los Reyes Magos, como que eran magos, etcétera, etcétera, etcétera. Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero bueno, eso es una interpretación ajena a la Escritura. Bien, siguiendo con las últimas palabras de Balac, caerán Moab, Amalek y los Kitim. Los Kitim son los que formaron el pueblo de Jetro, el suegro de Moshe. Descendientes de Iván de Grecia, o sea que los griegos
van a decaer. Y que Ashur, Asiria, conquistará a los pueblos y habrán navíos en esa conquista, que pueden ser los griegos o Alejandro Magno y los macedonios. Entonces, de todo lo que tenía que hacer Bilam, terminó haciendo algo totalmente extraño. Tenía que maldecir, terminó bendiciendo. Pero como le interesaba el dinero, le dice Bilam a Balac, te voy a dar un consejo. Y el consejo que le dio fue que las mujeres moabitas lleven a los hombres de Israel a adorar a sus dioses. Y eso terminó en la muerte de 24.000 hombres y en que Pinhas matara a Zimri y Cosbi, que estaban teniendo un acto sexual pagano idolátrico frente al mismo Mishkan, frente al mismo tabernáculo. Entonces, con una lanza los atravesó a los dos. Esto lo vamos a ver en la parábola siguiente, para Pinhas, en donde Dios va a hacer Brit Shalom, un pacto de paz con Pinhas y con sus descendientes. Bueno, la cuestión es, ¿por qué Balac fue a buscar a Bilam? Se cuenta, se interpreta, que Bilam tenía el poder del El-Ra, del mal de ojo. ¿Y qué se basa el poder del mal de ojo? En la envidia y en los celos. Y este sentimiento de envidia y de celos, puede originar daños a la persona. Esa es la creencia común. Pero cuando algo te va mal y, te hicieron un mal de ojo, vos tenés un mal de ojo. Bueno, te miraron con envidia y con celos. Ahora, ¿puede el sentimiento de una persona dañar a otra persona? Puede dañar en los actos, pero no en la vida, porque las decisiones son personales y tienen que estar basadas en la estructura de la persona. Por eso, colgar cosas en la casa contra el mal de ojo, cambiar de casa y poner cosas para que la casa se purifique, todas esas son costumbres de los niveles más bajos de entendimiento del alma. Es muy típico, ya casi no se ve porque está muy caro, colgar en las casas el ajo. ¿El qué? El ajo, todo el ajo, toda la estructura del ajo en forma redonda y se cuelga en la casa y eso te protege de los malos espíritus. Es muy típico eso. Eso se relaciona con las creencias menos desarrolladas de la espiritualidad. Donde está la luz divina, no puede haber otra luz, ni otra energía. En la misma interpretación está utilizar amuletos, pensando que esos amuletos te van a proteger. Todo depende del nivel del alma.
Si el alma está conectada con Dios, el que te protege o el que te pone trabas es Dios. Vemos el caso de Satán, muy específico en esta para allá, en donde es el obstáculo. No es ni bueno ni malo. Lo manda Dios a hacer un trabajo. ¿Para qué lo obstaculiza Bilán? Para que tengan claro que él solamente tiene que decir lo que Dios le manda a decir. No puede ni agregar ni quitar. Al final lo hace y recibe mucho dinero. Bueno, porque él utilizaba la profecía, su nivel, para tener un alto grado de estima de los otros y tener dinero. Muy típico de las personas que han desarrollado, por X motivo, un cierto grado de visualización del después, que en vez de servir a Dios, se terminan sirviendo a sí mismos. Terminan ocupando el lugar de Dios en vez de darle el lugar al mismo Creador. Por eso Yeshua, que es donde quiero llevarlos, nos enseña Ishmerú, de shomer, de guardar, de tener presente a los falsos profetas. Es interesante, porque Yeshua es el Mesías. Y el Mesías viene a enseñar al pueblo de Israel que tengan cuidado de los falsos profetas. Quiere decir que hay profetas. ¿Qué es el profeta? El que alcanza un cierto nivel de desarrollo que le permite conectarse con una parte de la divinidad. ¿Y cómo sé si lo que me está diciendo es lo correcto o es lo incorrecto? Y entonces Yeshua da un ejemplo, un Calvajomer. Un Calvajomer, lo liviano, lo pesado, muy claro. Del árbol bueno, el fruto es bueno. Del árbol malo, el fruto es malo. Entonces, cuando hay una necesidad y no sabemos cómo actuar, vamos a pedir, generalmente pedimos un consejo. El consejo correcto, cuando quien te lo da tiene fruto bueno en su propia vida. Les recuerdo que el fruto bueno se refiere a la vida que Dios pide que tengamos de acuerdo a la Torá. Ahora, si te dice que hagas una cosa y en su vida personal actúa de una manera incorrecta respecto a la Torá, no es un buen profeta. Es muy sencillo. Pero también implica que van a seguir apareciendo almas que lleguen al nivel de la profecía, aún después de la vivencia de Yeshua en esta dimensión. Todas las religiones, en todos los tiempos, tienen a sus grandes representantes. Da la impresión, en la mayoría de los casos, he conocido muy pocos que no son así, que en la medida que van ascendiendo en la escala, tienen más poder sobre los que están abajo, tienen mayor ingreso, viven mucho mejor, tienen mucho dinero. Y hacen de su esquema una empresa. Y miden el trabajo que realizan en función de las propiedades que van teniendo y del dinero que tienen en las cuentas bancarias.
sacrifican lo correcto por el beneficio monetario. Y se visten como ovejas. Pero por dentro, en lo profundo, no tienen ningún inconveniente en mentirle al otro, porque se mienten a sí mismos. Y cuando llega fin de año hacen un balance, y tenemos esto, hicimos lo otro, hicimos aquello. Ajá. Y la pregunta es, ¿y cómo viviste la Torá? ¿Cómo enseñaste los mandamientos? ¿Qué mandamiento te falta cumplir? No tienen ni idea, porque su Dios está en la cuenta bancaria y en las propiedades que tiene. Personalmente lo he visto. Por eso me fui y me fueron de la institución. Y digo me fueron porque lo fueron al que estaba arriba mío y después vinieron por mí. ¿Por qué? Porque sin Torá no hay Mesías. Si no vivimos la Torá, ¿qué Mesías vamos a seguir como maestro? Si el Mesías habló sobre la Torá. Lo que pasa es que si seguís la Torá tenés que apartarte de los que ponen mucha plata. Y entonces, ¿qué es más importante? ¿La plata o la verdad? No, la plata. Porque la plata me permite hacer más plata. Al punto tal que abrieron judaísmo mesiánico en países que no tienen judíos. ¿Por qué? Porque ponen mucha plata. A punto tal que muchos de los participantes de la alta alcurnia los domingos van a la iglesia. Pero como no son judíos mesiánicos, como la Torá, el Shabbat y esto, no, eso para los judíos. En fin. ¿Cómo puede pasar algo así? ¿Cómo las personas pueden hacer así? Bueno, son niveles de entendimiento, son niveles del alma. Eso muestra el fruto de la persona, el fruto del alma de la persona. ¿Y eso arrastra multitudes? Sí. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Lo que pasa es que hacerse cargo de sí mismo y dar el paso para ser responsable de las propias decisiones implica madurar. Y siempre es más fácil que otro te diga qué tenés que hacer, qué no tenés que hacer, cuándo puedes hacerlo, cuándo no puedes hacerlo, si me dejan, si no me dejan. Siempre es más fácil tirarle la responsabilidad que el otro decida. ¿Por qué? Porque seguimos siendo ovejitas. Y Yeshua nos enseña a tener cuidado de los que vienen con una cierta palabra, pero cuando ves el acto, te das cuenta que se están aprovechando de la situación que ocupan. Les recuerdo que en la mayoría de todas las religiones, para no hablar de ninguna, la mayoría, es gente muy humilde, económicamente muy humilde. En contraposición de eso, los que están arriba tienen una vida muy distante a su propia gente. Yo le decía siempre al rabino que estábamos en la misma línea, y él me lo decía, me lo afirmaba y me lo decía también, que no hace falta mentir y cambiar para que la providencia divina te ayude a hacer el trabajo que tenés que hacer. Porque la providencia divina viene. Si haces lo correcto y si estás en un camino correcto, los
corazones se abren y la providencia divina llega y se sostiene. Pero para eso hay que enfrentar a Bilam, el mago, a Balac, el rey. Hay que tener mucha seguridad y mucha confianza en que Dios está viendo que cuando tenés que decidir, decidís por lo bueno, por lo correcto, por lo que Dios pide en la Escritura. Y no por lo que me conviene, por lo que resulta mejor, por lo que me da más plata. Porque el día que te vas a este mundo no te llevas nada, ¿eh? Te llevas solamente los actos que hiciste, los pensamientos que tuviste y el bien que pudiste haber hecho y el mal que originaste. Ese es el tesoro o la pobreza. El resto va y viene. Por eso, cuando miramos y vemos a un representante de Dios en la tierra, de cualquier religión, en cualquier puesto, en cualquier lugar, tenemos que ser maduros y ver cuál es el fin del servicio que tiene. Si el bien del servicio es que lo estimen a él, o si el bien del servicio es servir a Dios. Porque si es servir a Dios, los consejos siempre van a ser buenos y constructivos, basados en lo que Dios espera que hagamos en cada situación. Dos animales, por así llamarlos, hablaron en la Escritura. Dos. La serpiente y la burra. El asno. La serpiente de sangre caliente. El asno, sangre fría. Ahí tenemos la lógica y la emoción. En la medida que equilibremos nuestras emociones con nuestra lógica y nuestra lógica con nuestra emoción, vamos a estar en el camino del medio. Y entonces, cuando alguien nos quiera dar un consejo, vamos a estar bien ubicados para ver de dónde viene, si sirve o si no sirve. En resumidas cuentas, ¿te maldicen? Como Israel, Dios te protege. ¿No te quieren? Como Israel, Dios te ama. ¿Te dejan a un lado? Como Israel, Dios está contigo. ¿Te desean lo peor? Como Israel, siempre te ve bien. No hay nada que nos pueda detener para encontrar la paz completa. Porque la tierra que Dios promete es una tierra que fluye leche y miel, que nos alimenta continuamente. Así que cierro con lo siguiente. Así que en esta parashá, Moshe prácticamente no es nombrado. No se nombra Moshe. Moshe no interviene, no dice, no hace. Es un tema entre el Dios de Balac con Bilam, Israel y Hashem. Lo que muestra que mientras estás en tu vida
yendo, viniendo, trabajando, esto, que hago esto, con lo otro, que hay alguien llamado Dios que observa todo y que te va dirigiendo a un lugar mejor que el que estás hoy en día. Shabbat shalom. Shabbat shalom.